Muy bien, buenas noches compañeros. En esta oportunidad para la práctica número 1, 2 y 3, en la etapa de cálculo de la ET máxima y la determinación de la curva KC, estaré explicando lo que realizamos en laboratorio. En laboratorio estuvimos trabajando la, la información, ¿verdad?, que descargamos de las diferentes plataformas en sus tres metodologías. Para ello, estuvimos viendo que necesitábamos información mensual y la información debía estar en función del periodo del cultivo que nosotros estaremos estableciendo, ya que el fin de esto es poder determinar la demanda hídrica. En este caso les presento la tabla general, ¿verdad?, que debería de alguna forma resumir la información puntual que nosotros debemos obtener a través de la determinación de la ETO, la KC y la ET real. Con esto nosotros podemos determinar la demanda hídrica, ya sea a través de metros cúbicos por día o metros cúbicos por mes. Para ello, estuvimos viendo que podíamos determinar la ETO a través del método de Havrich o a través del método de la ecuación de Penman-Montier en sus diferentes metodologías, ¿verdad? Y uso de algunos software como fue ETO Calculator y Crowat. Este, para esta oportunidad, pues me voy a enfocar primeramente en lo que es la determinación, ¿verdad? Estuvimos viendo la determinación de la ETO a través del método de Havrich y vimos de que pues esta ecuación como tal pues también necesita un ajuste para poder utilizar los datos de la ETO. Bueno, me voy a enfocar en esta parte. Previamente pues determinamos nosotros nuestro cultivo y nuestro periodo de establecimiento, ¿verdad? Que en este caso, para este cultivo está propuesto para el 5 de enero y que finalice el 5 de abril del presente año. Previamente nosotros podemos calcular lo que es la ETO. Debemos determinar la cantidad de días que nosotros vamos a abarcar en esos periodos, ¿verdad? Puede ser que nosotros lo calculemos a través de mes, a través de periodos de 10 días, a través de periodos de cada 15 días o, por ejemplo, periodos de frecuencia de 7 días. Esto va a variar en función de lo que nosotros necesitemos realizar el cálculo, ¿verdad? Previamente tenemos que tomar en cuenta que necesitamos extraer información de lo que es la publicación 56 de la FAO, que si nosotros nos ubicamos en la página 102, en este caso vamos a encontrar los pasos generales, ¿verdad?, sobre la determinación de la ET del cultivo. En este caso nos dice que como procedimiento general nosotros debemos de calcular previamente la ETO a través de las metodologías que ya mencionamos, seleccionar, ¿verdad?, la duración de las etapas de los cultivos. En este caso también lo podemos encontrar en la tabla número 11 de acá de la publicación y verificar la información local que les mencionaba en su momento, ¿verdad? Que hay información que se encuentra publicada acá, sin embargo, para las cuestiones del cultivo que nosotros tengamos en específico, es importante contextualizar, ¿verdad?, en el lugar en el que nosotros nos encontramos, ya que esta información como tal nos va a permitir determinar la demanda hídrica en función del lugar, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta que el coeficiente de KC va a depender del cultivo, es decir, que va a depender de la fisiología, que a veces se da también, por ejemplo, por temas de altura, por temas de localidad, el estado de desarrollo y el grado de cómo se encuentren también pues las condiciones del suelo. Entonces van a haber muchos factores que van a influir, por eso es importante tomar en cuenta el lugar donde nosotros vamos a trabajar la determinación de la demanda hídrica. Yo les compartí las épocas de siembra y cosecha en Guatemala en condiciones normales y los productos tradicionales, ¿verdad? Como por ejemplo el banano, el cacao, el café, cardamomo, hule, palma africana, trigo y entre otras cultivos que se trabajan acá en Guatemala. Entonces,
A partir de ello, nosotros podemos ver los meses de duración, ¿verdad? Ya que nos trae una leyenda donde nos muestra las épocas de siembra, los ciclos altos de cosecha, las heladas, las épocas lluviosas y las canículas a las que puede estar, ¿verdad? Y las épocas del año. Con esta información, nosotros contextualizamos este inciso, el que dice seleccionar la duración de etapas de la tabla número 11, pero también debemos verificar esa información con información local. Entonces, tomemos esto en cuenta para que cuando presentemos el informe del trabajo especial, verificar esa información local de donde vamos a establecer nuestro cultivo. Es posible que algunos trabajen cultivos de tomate, chile, pimiento o algún cultivo en específico y hay que tomar en cuenta la información local, ya que los periodos y duraciones del ciclo del cultivo van a variar. Luego de eso, pues determinamos el coeficiente Kc, que es el único coeficiente que nosotros vamos a obtener del capítulo 6 de esta publicación. Lo vamos a tomar como referencia. Vamos a encontrar estos coeficientes y vamos a seleccionar los valores de Kc inicial, el Kc del cultivo medio y el Kc en la etapa final. Y esto lo vamos a encontrar en el cuadro número 12. Y asimismo, luego de ello vamos a ajustar el Kc inicial según la frecuencia de mojado de la superficie. Ajustamos el Kc medio y el Kc fin de acuerdo a las condiciones climáticas y ya junto con ello podemos construir la curva de Kc y acá se encuentra la ecuación que la ET del cultivo va a ser igual a la Kc o multiplicado por la ETO, que en este caso es una proporción de la ETO potencia, en este caso la ET potencial. Entonces esta es la ecuación general de la ET del cultivo o la ET real o la ET máxima. Para ello tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que previamente pues nosotros supongamos que seleccionamos un cultivo, por ejemplo, el cultivo de sandía, vamos a encontrar en el cuadro número 12 los valores del coeficiente único del cultivo en alturas medias máximas de las plantas para cultivos no estresados, que en este caso es que estén bien manejados en climas subhúmedos con humedad relativa al 45%. En este caso vemos la sandía se encuentra, en este caso la Kc inicial de 0.4, la Kc media de 1 y la Kc final de 0.75 y la altura máxima del cultivo es de 0.4. De igual manera el del melón 0.5, 0.85, 0.6 y 0.3 la altura máxima del cultivo. Recordemos entonces que la ETC o la ET máxima, que en este caso la ET del cultivo, hace referencia, ¿verdad? A que cuando nosotros relacionamos la ET potencial con respecto a la ET del cultivo, vamos a obtener un valor proporcional y ese valor proporcional es la Kc. Esta Kc que nosotros obtenemos nos va, también debemos de tomar en cuenta que vamos a tomar en cuenta la duración de las etapas del crecimiento del cultivo. Por ejemplo, acá la publicación 56 nos indica que la sandía tiene un promedio total de 110 días y de 80 días en los meses de mayo y agosto. Periodos de inicio de 20 días, desarrollo 30 días, en la etapa media 30 días y en la etapa final otros 30 días. Sin embargo, al contextualizar esta información en nuestra localidad, es posible que estos días varíen en función de dónde nos encontremos, ¿verdad? Entonces, podemos obtener esta información, por ejemplo, sandía, inicio, desarrollo, medio, final, y obtenemos un periodo de 110 días. Para ello, lo que debemos de hacer nosotros es determinar la curva Kc para graficarlo. Podemos tomar como referencia estas tablas días después de siembra en el eje de la X y en el eje Y el valor de la Kc. Vamos a tomar en cuenta desde el primer día, vamos a colocar lo que es la Kc inicial y para el día final de la etapa del establecimiento del cultivo en campo, vamos a tomar en cuenta también lo que es la Kc inicial. Cuando el cultivo y los días después de siembra lleguen al día de la planta que ha logrado un crecimiento de un 75%, utilizamos la Kc media. Cuando el cultivo llegue al
y alcanza la madurez vegetativa, estaríamos usando la K media, y cuando llegue a los días de cosecha, estaremos utilizando la KC final. De tal manera que si nosotros tomamos en cuenta la información que se nos proporciona en la FAO, que la FAO nos indica que la Kc de la sandía al inicio es de 0,4, el medio es 1 y el fin es de 0,75, y para el melón es 0,5, 0,85 y 0,6. Estos son los valores de referencia que nosotros vamos a tomar en cuenta. Para ello nosotros vamos a intercalar, ¿verdad? Y vamos a verificar cuatro datos principales: inicio, desarrollo, medio, final, y en algunos casos nos indica, ¿verdad? Precisamente los días de cosecha. En otras literaturas, por ejemplo, vamos a encontrar establecimiento, crecimiento en biomasa, floración y fructificación, maduración y el total de días que se han acumulado, ¿verdad? Entonces, si tomamos como referencia lo de la FAO, podemos encontrar inicio, desarrollo, medio, final y días de cosecha. En este caso, interpolando los datos, ¿verdad? Nos quedaría entonces al inicio la KC de 0,4, al finalizar la etapa del establecimiento de cultivo estaríamos utilizando la 0,4, y al encontrarnos en la etapa donde la planta ha logrado un crecimiento del 75%, ya estaríamos utilizando una KC media. Y cuando se encuentre la planta alcanzando la madurez vegetativa, es decir, la etapa final, estaremos utilizando la KC media. Por eso es que nos queda acá 1, que es lo que nos indica la FAO. Y cuando estemos a días de la cosecha, estaremos utilizando el 0,75. De tal manera que con esta información nosotros podemos graficar la curva KC con los siguientes valores. Podemos colocar acá nosotros días después de la siembra en el eje de la X, y en el eje de la Y la KC. Encontramos acá los 4 puntos donde ubicamos el inicio, el primer día, el día final del establecimiento de campo, cuando la planta logra el crecimiento un 75% y cuando la planta alcanza la madurez vegetativa, y los días de cosecha en estos 4 puntos, ¿verdad? Entonces, con esta información nosotros también podemos tomar, por ejemplo, como referencia esta de acá. Por ejemplo, establecimiento, crecimiento de masa, floración y fructificación, maduración y total. Estaríamos tomando en cuenta los primeros 15 días, luego los otros 30 días, luego a los 75 días y hasta el final el total de 90 días. Con estos 4 valores de KC, nosotros podemos ubicarnos, ¿verdad? Primer día, 15 días, a los 30, a los 40, a los 75 y a los 90, y graficar la información, y nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Que sería días después de la siembra y el valor de KC. Para poder encontrar, por ejemplo, en un día en específico, por ejemplo, el día 20 o el día 18, ¿verdad? Que se encuentra prácticamente en estas etapas, voy a colocarlo acá, ¿verdad? Acá, por ejemplo, entre el día 16 al 24, una primera opción podría ser, por ejemplo, obtener la KC del día 16 al día, por ejemplo, acá estaríamos más o menos como en el día 28, 27, y podríamos interpolar nosotros un promedio entre estos dos puntos para determinar la KC en estos puntos, ¿verdad? Teniendo ya esta información nosotros de la curva KC, nosotros ya podemos pasar a lo siguiente, que en este caso es importante ordenar nuestro periodo, ¿verdad? De diseño, que en este caso el cultivo pues establecía que iba a iniciar en enero y finalizaba en abril, y hacía un total de un acumulado de 90 días. Entonces, si nosotros vemos, al ordenarlo por semanas, la primera semana pues con sus 7 días, la segunda, la tercera, a diferencia de la cuarta semana, ¿verdad? Que todavía toma en cuenta eh, la primera semana de febrero, una, un día de la primera semana de febrero, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros vamos
ordenando nuestros días de la semana, en este caso está en periodos de 7 días, nosotros al hacer el acumulado obtenemos el total de los 90 días que dura el ciclo, ¿verdad? Interpolamos nuestros datos de ETO previamente ya calculados. Esta ETO la vamos a multiplicar por el valor de KC para obtener lo que es la ET real, es decir, la ET del cultivo. Para determinar entonces la ET del cultivo, no es nada más que la multiplicación de la ET potencial por la KC. Y eso nos da el valor que tenemos acá, de 1.10. Al utilizar y correr la fórmula, obtenemos acá lo que es la ET real en milímetros por día. Estos milímetros por día nosotros lo podemos multiplicar por el periodo que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? La primera semana que son 7 días y nos da los milímetros de ET real por periodo, que en este caso son periodo de cada 7 días. Y esto va a variar en función de cuántos días nosotros coloquemos en nuestra frecuencia de riego, ¿verdad? Entonces, teniendo la ET real, nosotros ya podemos ahora calcular la demanda hídrica. Para poder calcular la demanda hídrica, solamente tenemos que hacer una transformación de las dimensionales que tenemos acá. Al tener milímetros acá, nosotros lo que debemos de hacer ahora es pasar esta dimensional a una dimensional en metros cúbicos por día. Para poder hacer esto, lo único que hacemos es tomar el valor de milímetros por día y multiplicarlo por 10 y por el tamaño de nuestra parcela, eh, el tamaño de la superficie o el área del cultivo, que en este caso son 246.5, ¿verdad? Entonces, con este valor que nosotros tenemos de superficie, podemos ver acá la justificación y es esta, que 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado multiplicado para poder pasarlo a metros cúbicos. Decimos que 1 metro cúbico tiene 1000 litros multiplicado por 10.000 metros cuadrados que hacen 1 hectárea. Al hacer la transformación nos queda 10 metros cúbicos por hectárea, es decir que al hacer la multiplicación acá, lo que obtenemos nosotros son metros cúbicos por día por la superficie que nosotros tenemos, que son 246.5 hectáreas. Esta fórmula la corremos a lo largo de la columna. Cuando ya tenemos esta primer columna de demanda hídrica, ahora tenemos nuestro caudal máximo, ¿verdad? Que en este caso lo hemos identificado y son en las épocas de marzo. Prácticamente estamos hablando de la segunda y tercera semana de, de marzo, donde tendremos nuestros caudales máximos en metros cúbicos por día. Para poder obtener los metros cúbicos por hora, lo único que debemos de hacer ahora es dividir este valor de metros cúbicos por día dentro de 24 y nos quedará metros cúbicos por hora. Corremos esto y obtenemos nuestros metros cúbicos por hora. Este caudal máximo nos puede servir a nosotros para la determinación en este caso, de la determinación de la bomba, ¿verdad? En este caso se establecen diseños con el caudal máximo de la demanda hídrica establecida. Hasta acá, compañeros, estaría explicando prácticamente lo que es la determinación de la ET real y la demanda hídrica y el caudal máximo de diseño. Muchas gracias.